Bueno, buenos días a todos y todas. Estamos en la mesa número 26 de las jornadas internacionales, las sextas jornadas internacionales de estudios de América Latina y el Caribe del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, el IALC. En este caso en particular, como les decía, es la mesa número 26, que es Geopolítica de la Transición Energética en torno a la extracción de litio en los salares altoandinos. Más o menos la lógica, pensamos junto con Mel, que estamos coordinando esta mesa, tiene que ver con, por un lado, va a haber dos ponentes en una primera instancia con sus respectivos comentaristas y luego otros dos ponentes con sus respectivos comentaristas. En el caso de que hayan preguntas, van a ir sobre el final. Y bueno, más o menos para la una del mediodía la idea es ir redondeando la mesa. Así que les comento el orden que estuvimos organizando. En una primera instancia expondría a Cecilia Anigstein, que ella es investigadora de CONICET con lugar de trabajo en la UNCS. Su trabajo se llama Trabajo y conflictos ecológicos distributivos en el enclave litífero de Catamarca. Comenta Melissa Argento y Melissa Suárez. Así que, Ceci, si estás en condiciones, vamos arrancando. Tenés 20 minutos. Yo a los 5 minutos te voy a avisar. Dale. Genial, ¿cómo están? Hola a todos, todas. Hola, Fer. Bueno, Permitime voy hacer a una proyectar, aclaración. sí, Nomás decirle a los comentaristas que estamos pensando que los ponentes puedan hablar 15, 20 minutos tranquilos y los comentarios sean muy breves y al punto, digamos, de menos de 5 minutos cada comentario, como lo que le podemos aportar a la compañera, colega y digo femenino porque somos 4 mujeres. Gracias. Perdón, Fer. bueno, voy a compartir un PPT para ordenar un poco y para no irnos con las ramas. Primero agradecerles, después contarles a todos los que están presentes que este trabajo de investigación se hizo en el marco de dos procesos simultáneos, digamos, consecutivos, que tuvieron lugar los últimos 2 años fuertemente. Uno es el PICT que dirige Bruno Forrillo, que está acá, ¿sí? En el marco del GIBC, y el otro es una beca de Claxo, que también se obtuvo en el marco del Grupo Geopolítica y Bienes Comunes, en la cual estoy trabajando además con uno de los compañeros aquí presente y coordinador de la mesa, Jonathan. Entonces, un poco los resultados de este trabajo abonan ese proceso de investigación más amplio, ¿sí? Y que es interdisciplinario. Entonces, me voy a ahorrar toda la introducción que haría en una mesa donde no hay gente que conoce el litio, porque todos los que están y todas las que están acá saben muchísimo más incluso que yo, y me voy a enfocar en un solo aspecto que me parece importante y sobre el que hay muy pocos trabajos, que es el aspecto más del mercado de trabajo y laboral, ¿no? ¿Qué pasa con el mundo del trabajo y con la minería? Y ciertamente voy a ir directo al grano. Y voy a parar en algunos elementos que a mí me parece que son interesantes detenerme sin desarrollarlos porque dialogan directamente con muchos de los trabajos que hacen quienes están presentes acá. Entonces son elementos tratando de mostrar una de las dimensiones del problema, ¿sí? Que entran en diálogo con otros abordajes. Esperen que voy a levantar. Primero, si yo me paro desde la perspectiva de los estudios sociales del trabajo, que es mi campo de estudios hace muchos años, ¿por qué es interesante el litio o qué oportunidad me da el litio en esta instancia? Bueno, discutir el concepto de empleos verdes, ¿no? Hay una perspectiva hegemónica sobre la transición energética, ¿no? Que se le suele decir, o que le decimos en cierto ámbito compartido de mirada, ¿no? De una mirada común, es una transición corporativa. Bueno, esa transición o esa perspectiva corporativa tecnocrática de la transición energética tiene un capítulo del mundo laboral muy impregnado por la perspectiva de la Organización Internacional del Trabajo, de los empresarios, de los gobiernos en los ministerios de trabajo y, por supuesto, de los sindicatos, ¿no? Un concepto que ganó fuerza durante los últimos 10 años y que los sindicalistas resisten es el de empleo verde.
Y el segundo, que sí es bien sindical, es el de transición justa o transición laboral justa. ¿Qué es lo que, muy rápido, qué nos muestra el caso de la minería del litio? Que en un sector o en un eslabón clave en el proceso de transición energética en curso, ¿sí? Nos encontramos con empleos que no son verdes, ¿sí? Y en condiciones que no son, en la terminología multilateral, decentes o dignas de trabajo, ¿no? Por lo tanto, es un gran caso para poner en discusión, ¿no? Con información empírica muy concreta, la narrativa hegemónica acerca de la transición laboral justa. Esto es lo primero, ¿no? Que me parece interesante señalar viniendo del campo de los estudios sociales del trabajo y en particular de la discusión de la transición justa que vengo hace unos cuantos años recorriendo. Ahora ya metiéndonos en la cuestión minera. Primer problema cuando miramos la minería del litio desde el punto de vista del trabajo. Bueno, no es tan fácil distinguir la experiencia del trabajo minero del litio de la experiencia del trabajo minero en general. Y tampoco es fácil distinguirlo en los datos. Es bastante difícil, ¿no? No es tan desagregados los datos por tipo de minería y el litio suele estar incorporado como en la minería metalífera, ¿sí? O bien no se sabe en qué componente de los datos de minería, de datos de empleo de minería está el litio. Lo cierto es que vamos a arrancar con una reflexión bien en perspectiva histórica, un repaso rapidísimo por la literatura clásica sobre el trabajo minero en América Latina, que ciertamente no es Argentina, ¿no? Tenemos una región donde la minería se ha constituido, digamos, en una actividad fundamental y ha dado, ¿sí? O ha gestado un actor político muy interesante que es el trabajador minero, ¿no? ¿Qué dice muy rápido la literatura clásica sobre el trabajo minero en América Latina? Bueno, que históricamente tenemos problemas de reclutamiento para la fuerza de trabajo, ¿no? Debido a las dificultades de acceso a los yacimientos, minas y plantas, que siempre son, ¿sí? En condiciones climáticas, ¿sí? Y de acceso a los caminos por altura bastante extremos. El segundo elemento que destaca casi toda la literatura clásica es que hay una alta propensión al conflicto laboral en los mineros. Algo que no lo vamos a ver en la minería a cielo abierto actual en la Argentina, ¿sí? O muy poco, muy poco. El tercer elemento que destaca la literatura clásica es el aislamiento geográfico como un factor determinante de la experiencia del trabajo minero. Y en ese aislamiento geográfico, un rol muy importante que van a cumplir las mujeres en la estabilización de la fuerza de trabajo. Hay escrito un trabajo de investigación clásico de Klubok, ¿no? Sobre la minera El Teniente de Chile, donde analiza las relaciones de género en la villa minera que recomiendo y que recoge, ¿no? Con mucha profundidad este aspecto de el rol de las mujeres que no son trabajadoras de la minería, pero que están presentes en la experiencia cotidiana de, el trabajo minero. Luego está la economía del enganche. Hay otros mecanismos de reclutamiento, pero el más conocido, el más estudiado es el enganche, y es un sistema de reclutamiento, ¿no? Que de alguna manera terminó dando lugar o construyendo la figura del campesino minero. Esto es, la persistencia de la centralidad del trabajo rural y la experiencia indígena campesina, ¿sí? En su vida, en la estructuración de su subjetividad, y un desarrollo o una relación instrumental con la minería, así como con otras actividades agrícolas, ¿no? Que ya no, pero en otro tiempo la minería tenía un carácter más estacional por momentos, no era tan estable, ¿no? La presencia o el trabajo minero en la vida de las personas que se dedicaban a eso. Un último elemento muy importante, sobre todo en América Latina, es el carácter extranjero de las empresas y del personal jerárquico en los enclaves mineros, ¿no? Además había como una segmentación del pago, unos hablaban un idioma y pagaban una moneda y otros hablaban otros idiomas y pagaban en otras monedas, ¿sí? Y cómo eso fue reforzando las lógicas identitarias en esta figura del minero campesino, del minero indígena, ¿sí? Y la construcción de las oposiciones, ¿sí? O de los antagonistas históricamente. Esta perspectiva de trabajo minero no tiene prácticamente arraigo en la historia de nuestro país. Algo más, ¿no? Que está bastante estudiado
Hay un trabajo de Vergara, ¿no?, una historiadora muy interesante, que analiza las prácticas paternalistas de los empresarios mineros en la primera mitad del siglo XX, ¿sí?, en lo que se conoce como las company town, que son las villas mineras. ¿Por qué traigo esto? Porque hasta la irrupción de la minería a cielo abierto en los años 60, 70 del siglo pasado, ustedes lo saben mejor que yo, lo que se utilizaba en la minería era la conformación de lo que se llama company towns o villas mineras. Muy cerca del yacimiento, ¿sí?, se organizaba un poblado. Y esto sí ha sido objeto de muchísimos estudios, muy interesantes, además muy pintorescos, o sea, lindos para leer, em, donde lo que se observaba en estas villas mineras eran como unas políticas de disciplinamiento y control laboral muy leoninas, ¿no?, con una extrema división y segregación de la fuerza de trabajo entre las casas de los obreros locales y las casas de los jefes o los jerárquicos extranjeros, con una división y una reglamentación de la vida cotidiana muy importante. Esto daba lugar, ¿sí?, a conflictos en las villas mineras, y la cercanía, ¿no?, la cercanía con el yacimiento. Acá hay algo interesante, que es lo que quiero traer, que en esa minería previa a la irrupción de la mega minería a cielo abierto, el minero vivía cerca de su lugar de trabajo y vivía cerca de su lugar de trabajo, pero además de vivir cerca de su lugar de trabajo... Ahora no. No tiene eso no, que no sé, ¿no? 10 minutos. Además de vivir cerca de su lugar, perdón, además de vivir cerca de su lugar de trabajo, estaba su familia. Entonces era reclutado de las cercanías, ¿sí? El minero es reclutado de las cercanías, el territorio donde está el enclave minero es el territorio de ese trabajador campesino, indígena, y hay una coincidencia muy fuerte ahí. Eso se rompe con la minería a cielo abierto, porque ya eran foco de muchísimo conflicto en la villa minera, sobre todo por la presencia de las mujeres, ¿no? Esto es lo que analiza Klubok, mucho conflicto, conflictividad comunitaria, pero además tenía un costo altísimo. ¿Qué es lo que aprovecha la minería contemporánea, la mega minería, ¿no? Aprovecha que hay tecnologías y hay posibilidades de generar nuevas formas de acceso, ¿no? Y empieza a trabajar con campamentos temporarios. Los únicos que se trasladan al yacimiento son los trabajadores mineros. Esos pueden ser reclutados de cercanías o de extensiones de geografías más lejanas. Un segundo. Disculpa. Sí, tranquila, resolvés Sí, y seguís hablando, no pasa nada. sí, pero ya tuvimos una conversación previa. Estamos tratando de... ¿no? Entonces acá hay un primer elemento interesante, que es que hay una nueva modalidad de reclutamiento de fuerza de trabajo. Hay un estudio hecho por Lautaro de Clemenceau, que es una de las pocas personas que estudia el empleo minero en la Argentina, que estudió mucho el caso de Veladero San Juan, donde dice, che, se está conformando un mercado de trabajo minero nacional. ¿Qué quiere decir eso? Las empresas mineras, no, por más que hagan acuerdos con los gobiernos provinciales y con los gobiernos locales, en general no encuentran lo que buscan ahí. Entonces contratan de otras provincias o de países vecinos, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Hay un mercado de trabajo, los trabajadores mineros están calificados, aprenden las normas de seguridad, aprenden el trabajo en las condiciones extremas de la minería, utilizar la maquinaria, se adaptan al roster, que es un tipo de jornada muy particular, organizan su familia en torno al roster, ¿sí? Estamos 15 días en la mina y 15 días en casa. Eso requiere, ¿sí?, un esquema de cuidados muy particular, ¿no?, y una inserción sociolaboral de las esposas o las cónyuges también particular. Y puedo vivir en San Juan y trabajar en Catamarca, puedo vivir en Jujuy y trabajar en Salta, puedo vivir en San Fernando del Valle de Catamarca y trabajar en Antofagasta de la Sierra. Y esto establece una ruptura entre la comunidad y lo que sucede en el lugar o en el yacimiento minero, en el campamento minero. Se rompe la unidad entre villa minera y campamento minero. Y acá ya hay un primer elemento para pensar, bueno, algo de la conflictividad que aparece a veces entre, o la oposición entre trabajadores mineros, sindicatos mineros y comunidades, ¿sí?, o asambleas socioambientales,
puede estar vinculado con este rasgo de la minería contemporánea que rompe, ¿sí? Que quiebra la relación o el vínculo entre la comunidad aledaña al yacimiento y lo que sucede en el campamento o en el lugar de trabajo del yacimiento. Bueno, obviamente la nueva minería, además de romper la villa minera y de dejar atrás la Company Town, lo que tiene es menos requerimientos baja los costos de reproducción de la fuerza de trabajo, evita conflictos, resuelve los problemas de las distancias, ¿sí? a los campamentos o desde los centros urbanos, con el trazado de rutas o el mejoramiento de los caminos, que además necesita porque los insumos de la gran minería son más pesados y son más difíciles de transportar. Cambia completamente, ¿no?, la forma de reclutamiento de la fuerza laboral, junto con la relación entre el lugar de trabajo y las urbanizaciones, los poblados, las comunidades aledañas. Por lo tanto, esta idea del minero indígena o el minero campesino que está ahí al lado cambia. No quiere decir que el origen social de los mineros actuales, de los trabajadores mineros, no tenga que ver con lo campesino indígena, que muchas veces sí, sino que no está arraigado en esa comunidad de cercanía. A ver, esperen que estoy tratando de pasar. ¿Están ahí? Ay, Dios. Bueno, vamos acá. No sé cuántos me estamos quedan. acá. Sí. Bueno, al lado de la Todo el jornada, tiempo. bien. Esto un poco es lo mismo que planteaba recién. Vamos acá. Bueno, no solo hay bajos requerimientos de la fuerza de trabajo, sino que lo que vamos a encontrar en la minería argentina contemporánea es una estrategia de precarización laboral muy fuerte, ¿sí? Entonces vamos a ver, los mineros, los trabajadores mineros ya no se reclutan de las cercanías, se les requiere mucha menor cantidad de mineros que antes, ¿sí? En realidad eso no podemos verlo en serie histórica en la Argentina porque no había minería antes de los 90, o sea que es capital intensivo, tiene muy bajo requerimiento de fuerza de trabajo, y las empresas mineras, acá y en la China y en todos lados, recurren permanentemente a mecanismos de terciarización y subcontratación laboral, que permiten bajar costos laborales, desligarse de responsabilidades operativas, legales, de conflictividad, etc. Esta precarización laboral vía terciarización y subcontratación trae varias consecuencias en el colectivo del trabajo minero, ¿no? Desigualdades y segmentación interna, principalmente, ¿sí? Lo que vamos a ver es que las pocas personas de las comunidades locales que logran insertarse en la minería, esto lo vemos con el trabajo quali, lo hacen en los eslabones más rezagados, ¿sí? O si se quieren, los anillos más rezagados de esta cadena de terciarización. Acá, lo que vimos con el trabajo de campo, y ahora estoy en el trabajo de dar la vuelta con fuentes a eso, es que las empresas constructoras, las grandes constructoras que históricamente o que normalmente trabajan en obra pública, juegan un rol fundamental. Juegan un rol fundamental en el negocio de la terciarización de la minería, ¿sí? Y en los procesos de construcción, obviamente, de consensos con las élites gubernamentales subnacionales. Entonces, acá el rol de las constructoras, vamos a ver, es importantísimo. No solo en términos políticos y económicos en las economías provinciales, sino como los principales reclutadores de la fuerza de trabajo en las provincias. Bueno, acá lo que tenemos es un avance muy rápido. Esto es CIPA, ¿no? Esto es el trabajo registrado. Van a ver, estos son los puestos de trabajo de toda la Argentina, de minería metalífera total, que no se pueden separar por minería. No podemos separar metodológicamente minería del litio de metalífera. Y vamos a ver que según la base de empleo registrado, entre 1996 y 2011 pasamos de 2.400 a 9.000 trabajadores, y para 2021, total minería metalífera país es de 9.824. Según, Ceci, ¿sí? perdóname un segundo, quedan 5 minutos, te di un minutito extra por un niño que ahí cortó un poquito, pero quedan 5. Bien. Tenemos una sola fuente donde está separado, que era lo que era CEP 21, que habían utilizado fuentes sin anonimizar porque eran en el gobierno, no cuentan cómo lo hacen y cómo lo separan metodológicamente, pero lo publicaron. Y con esos datos que se publicaron en un repositorio, armamos este gráfico, donde podemos ver,
¿sí? Un poco lo que sucede con los puestos de trabajo de litio en producción, ¿sí? En cada una de las provincias, por lo menos acá yo puse las principales 3 provincias productoras de litio. Ustedes verán que Jujuy es la que más crece a partir de 2016, los datos no están actualizados lamentablemente porque se nos están perdiendo todos los últimos proyectos, pero lo interesante para que presten atención es que el total de trabajadores de la minería del litio, ¿sí? No superan los 2000 a nivel nacional. Acá faltan un par más que están en otras provincias dispersos porque son administrativos, pero no superan los trabajadores, vamos a hacer comillas, directos. Esto quiere decir la minería genera poco empleo, la minería de litio genera muy poco empleo, ¿sí? Y obviamente no es que son tan pocos, es que acá están invisibles los trabajos precarizados. Entonces acá yo traje algo que el feminismo siempre nos da cosas maravillosas y digo, bueno, eso que llaman empleo indirecto es trabajo minero precario. Entonces sabemos que las mineras utilizan de manera generalizada mecanismos de terciarización y subcontratación laboral en una gama amplia de actividades inherentes al funcionamiento del enclave, ¿sí? Que aparecen en los registros o en los informes gubernamentales y empresarios como empleo indirecto. Construcción, transporte, mantenimiento, limpieza, servicios de comidas, tareas administrativas, entre muchas otras. Lo interesante de esto es que algunas son de la etapa de la construcción, pero muchas son permanentes, ¿sí? Son estos, ¿no? Vamos a decir, colectivos laborales precarios ocultos, ¿sí? Que van a aparecer registrados como trabajadores de la construcción. En eso estamos trabajando, en esa línea estamos trabajando en este momento con Mariano Tracy, tratando de pescar en las bases de datos, de poder, estamos en un trabajo bastante complejo desde el punto de vista metodológico, separar y encontrar a esos trabajadores de la construcción que realmente son terciarizados, precarizados en la minería. Tenemos una fuente más que es el censo minero del 2016, que es el censo minero del 2016. No quiero celebrar. Lo que quiero es que Que es el censo minero de 2016, que acá ya nos tiran unos datos sobre subcontratación, pero no son suficientes. Hay una línea más en la que estamos trabajando en este momento, que no tengo los datos acá, que es la del censo 2022, que ya están publicados los datos por distrito. Y cuando miramos los datos por distrito del censo 2022, lo que nos encontramos es que son muy poco menos los trabajadores mineros de los distritos mineros que los que aparecen en los registros del CIPA. Estoy con un tema que se me traba esto. Acá. Bueno. Ahí está. Voy a quedarme acá, porque me quedé sin tiempo, tenía toda una parte sobre Catamarca, no voy a entrar en Catamarca, pero quería plantear esto porque me parece interesante discutirlo, cómo estamos dimensionando los impactos reales de la minería en los mercados de trabajo locales y subnacionales, y acá me parece importante mirar los mercados de trabajo provinciales y después bajar a los distritos mineros, y lo que hice es un recuento de las fuentes que son necesarias utilizar y combinar para poder aproximarnos al empleo minero. Son un montón porque no hay una fuente clara. Entonces estamos utilizando, por un lado, registros cualitativos de entrevistas y observaciones, que es lo que nos permiten pescar la presencia de las constructoras, las condiciones desiguales en el mercado de trabajo, etcétera, etcétera. Es muy difícil hacer entrevistas a mineros, por lo tanto el abordaje es por los bordes, es descentrado. La base de CIPA de los trabajadores registrados, que es lo que usan todos los economistas y que no es suficiente y te da una mirada muy distorsionada de la realidad. El Censo de Hogares 2022, que nos permite mostrar que muchos de los trabajadores mineros que aparecen en el CIPA no viven ni en las comunidades ni en las provincias, por lo tanto el impacto en los mercados de trabajo locales es menor, y cuando analizamos esos distritos y el conjunto del mercado laboral de esos distritos, ya voy, lo que vemos es que las inserciones en los distritos mineros son súper precarias, y en eso estamos trabajando, ¿sí? Tenemos además hemeroteca con conflictividad laboral, negociación colectiva por empresa, y finalmente, lo que normalmente utilizan los que estudian los conflictos socioambientales, los informes corporativos y gubernamentales. Me faltó un montón, pero nada, quería plantear este conjunto de fuentes, ¿sí? Que son necesarias, pero no son suficientes para terminar de afinar, ¿sí? Un abordaje. Fíjense qué oscuro que es el abordaje del empleo en minería, ¿no? Qué críptico cómo las empresas esconden estos datos. Nada más, gracias. Perdón, me extendí.
Digo, Johnny. Bueno, le damos la palabra a Mel, que va a hacer un comentario sobre la ponencia, la exposición de Ceci. Tenés 5 minutos, Mel. Sí, bien, perfecto. Para les que son públicos de la mesa, nosotras nos dimos una organización, comentamos brevemente cada ponencia y después de 2 ponencias ustedes también podrán participar, como dejamos un espacio para ir de vuelta con la gente que se sumó y los compañeros del equipo también. Bueno, para mí el trabajo de Ceci es una bomba, está buenísimo, es súper riguroso, metodológica, conceptual y abre de manera muy precisa un montón de claves muy políticas que necesitamos, de un trabajo que necesitamos tener respecto de qué sucede con el mundo del trabajo, primero para desmitificar las narrativas permesantes, bla, 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 ya sabemos, no voy a andar en ello, pero segundo también para poder dar cuenta a veces de estos hiatos que hay respecto de la articulación, agregación de los sentidos políticos en las luchas socioambientales, específicamente en los territorios, ¿no? O porque en todo caso muchas veces las luchas quedan encapsuladas en un ecoterritorialismo muy más desligado de la articulación política con otros sectores, y lo dejo ahí porque no tengo tiempo. Solo marcar 3 cosas. En términos conceptuales, me parece clave todo el recorrido que haces, me volvés a dar muchas ganas de leer con más rigurosidad el trabajo de Gómez Lende, que nos lo debemos por ahí para debatirlo, incluso dentro del grupo de GBC tenemos que seguir un poco más su trabajo. Y me parece que haces una reconstrucción clave de la diferencia entre Company Town y Roster respecto de lo que eso implica en términos de solidaridad de clase para los trabajadores, digamos, en concreto, ¿no? Y obviamente, todo esto atravesado por la precarización. Solo marcarte que en el caso de Catamarca, primero que es así, digamos, América Latina tiene países mineros, Argentina no lo es, Argentina arranca la minería en los 90, pero tenés el Aguilar, tenés Pirquitas antes, como para analizar, que vos lo ponés en el trabajo el caso del Aguilar, y en el caso de Catamarca, específicamente, el caso de, ¿te acordás, Ceci, en el campo de Capillitas, que nos hablaban mucho? Es una mina que es de la colonia, o sea, tiene una historicidad recontra ligada al tiempo, al largo tiempo. Lo pongo en estas palabras rápidamente, que podemos rastrear ahí otras cosas, incluso de cómo era esa transformación. Nada, lo abro, lo hablamos después, pero Capillitas como para tirarte el dato. Y recordártelo, más que nada, pues ya lo sabes. En el caso de lo que tiene que ver con lo conceptual, es súper riguroso el trabajo de Ceci. Recuerdo que todos estos trabajos los tenemos que publicar, si queremos en el acta. Si no, también imagino que por eso también convocamos a GBC para que pensemos estas publicaciones también como impulsadas por GBC, porque está re bueno todos los trabajos que han presentado. En el marco de lo que es la metodología, que efectivamente es lo que dice Cecilia, es una cosa muy oscura y es muy difícil de abordar. Yo lo que me viene surgiendo cada vez que me acerco a los datos, son tremendos, ¿no? 40.000 puestos de trabajo, toda la minería en el país, y lo hemos hablado con Cecilia, la Secretaría de Minas lo celebra como si fuera un éxito y pensamos lo que son 40.000 trabajos y no es absolutamente nada en un país, digamos. Pero a mí lo que me preocupa metodológicamente es que hay un dato, que yo lo sé por experiencia de vida, no te lo puedo explicar, no te puedo dar fuentes, no te puedo dar nada, vos sabés que soy un queso con las tablas de lo que es el CIPA y demás, no las domino, pero sí pienso que hay un gris más para pensar con Mariano, ya en el trabajo con Mariano, ¿no? Que tiene que ver con todo el cordón industrial que trabaja ligada a la producción de insumos y maquinarias para, pongámoslo en estas palabras y en concreto, el extractivismo. Yo lo sé por experiencia de vida porque el PECO labura en todo el cordón industrial, Ceci. Entonces yo sé que las maquinarias salen de acá, para Vaca Muerta, de acá para Añelo, de acá, salen de acá, digamos. Entonces, todo este trabajo, cuando vos entras a mirar, Seco, por ejemplo, lo que es San Lorenzo, Fray Luis Beltrán, toda la zona del cordón industrial Gran Rosario, que es era cordón industrial y ahora es cordón maquinaria para el extractivismo, lo que tenés, y cordón soja abierta, ¿no? Obviamente, bien. Lo que tenés es que son contrataciones también precarizadas en la gran mayoría de los casos,
o ligadas a metalúrgicos. En el caso de que las encuentres formales, las vas a encontrar por UOM, ¿sí? Por la Unión de Obrera Metalúrgica. Y en muchos casos las vas a encontrar como con una categoría que después te la averiguo bien, pero es como no fuera de convenio, claro, fuera de convenio, como en todos los casos de la minería, pero que son trabajos que también están de una u otra manera, no son empleos mineros tan claras, pero que de alguna u otra manera entran en un gris del mercado de trabajo del extractivismo en la minería. Entonces, para que lo tengan presente, para que lo piensen ahí con Mariano, de qué manera se puede como incorporar una mirada, porque tampoco podemos decir que son solo 2.000 puestos de trabajo los que se ven afectados si no hay minería de litio, digamos, ¿no? Como en términos más allá de lo que están diciendo ya ustedes, digamos, sumarle una complejidad, listo, me parece que se me terminó el tiempo, tenía varias otras cosas más, pero no quiero pasar. Bueno, muchísimas gracias, Ceci, muchísimas gracias, Mel. La verdad que sí, quedan un montón de cuestiones para ir profundizando, porque evidentemente es una bomba, como dijo Mel, el laburo de Ceci. De todas formas, recuerden que va a haber una pequeña ronda de preguntas ahora, luego de la próxima exposición, y finalmente una ronda última, en la cual, bueno, nada, toda aquella que quiera hacer alguna consulta o profundizar en algún comentario, lo va a poder hacer. Así que bueno, ahora vamos con la siguiente ponencia. La siguiente ponencia, la tengo mi ayuda a memoria. Perdón, ¿no tenía que hacer comentario Melissa? ¿No está? Ah, Sí, 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 ¿me escuchas? Melissa, sí, sí, sí. Disculpame, Melissa. Bueno, estoy conectada entre cielo y compu porque tengo problemas con el programa en la computadora. No, igual mis comentarios como son breves, porque efectivamente Mercer me parece que es una evolución bastante interesante. Ese a mí tu trabajo me pareció espectacular porque efectivamente aborda la cuestión del trabajo que personalmente yo vengo pensando más, bueno, en la competitividad, digamos, en lo que es el extractivismo y demás, pero bueno, nunca mirando las cuestiones o las relaciones laborales. Y en eso me parece interesante pensar este cambio de la procedencia de los trabajadores vinculados a la minería de litio, porque efectivamente cómo pasa este paso, bueno, que vos lo planteas muy bien, de una constructividad comunitaria a ahora pensar esta movilidad laboral y cómo eso nos ayuda a pensar también, bueno, cómo esta procedencia de trabajadores de otros lugares geográficos, ¿no? Irrumpen con el vínculo que tienen efectivamente las comunidades que están siendo atravesadas por los procesos de desterritorialización producto de la minería de litio, ¿no? Son efectivamente afectados en sus territorios. Y bueno, cómo esto nos ayuda a pensar, bueno, cuál es la relación identitaria que tienen estos trabajadores con el lugar, cómo está vinculado en realidad, efectivamente, o se va configurando en una relación que es laboral, pero que no posibilita pensar, bueno, cómo se digamos, entra como en contradicción con las otras identidades que se construyen en torno al lugar, que son de las comunidades locales, ¿no? Entonces me parece como que es interesante también poder pensar eso otro, bueno, justamente cómo los desprenden, y en todo caso sus conflictividades van a pasar más por las condiciones de trabajo, que también es importante abordarlas y pensar, bueno, quiénes son estos actores y qué problemáticas las atraviesan como trabajadores, pero también cómo se rompe este vínculo que podría pensarse previo, que había con el lugar y las tensiones que se generaban entre quienes procedían de las comunidades más próximas a los empleados mineros y cómo ahora, bueno, se rompe también con esa dinámica que permite también un avance más fuerte sobre estas lógicas de apropiación de los territorios de los bienes comunes y de exclusión de las comunidades. Entonces me parece como que es interesante también poder pensar eso como entra en juego la cuestión identitaria acá. Pero bueno, yo como que hago ese comentario breve, porque me parece que me hizo desarrollo bastante y no invitar más. Yo quiero tomar un minuto la palabra porque por ahí me voy a tener que retirar. Por ahí no, me voy a tener que retirar para llevar al chico a la escuela. Entonces, quería agregar alguna cosita muy, muy breve, agradecerles y nada, si tienen algún comentario o pregunta, intentaré reintegrarme antes que termine o las recibo por escrito. Pero decir, bueno, es un abordaje subnacional. Claro, Mel, que hay una industria en la maquinaria. Y hay algo que no llegué a presentar y sí me parece que les va a interesar, pero me parecería que hay que profundizar un montón, que es que la ley de inversiones mineras en el caso de la provincia como Catamarca, pero también La Rioja y otras, coincide con una política de promoción industrial que fue producto del Acta de Reparación Histórica de los 70, que fue la que promovió la oliva industrial
en Catamarca. Fundamentalmente promovió ganadería y oliva industrial. Y hay dos datos interesantes. Esa política no alcanzó a las organizaciones, a la economía campesina, pero las unidades campesinas persistieron a pesar de la expansión de la agroindustria. Y el tipo de uso del agua del oliva es tan malo como el de la minería. Por lo tanto, hay una competencia por el agua entre unidades campesinas, población, agroindustria del oliva, que también está súper concentrada y es para la exportación, y minería, que complejiza la mirada, ¿no? Y la discusión sobre los usos del agua en la minería. Bueno, esto no llegué a abordarlo, pero es interesante y la mirada del mercado de trabajo es subnacional. Cuando miramos al mercado de trabajo nacional aparece esta complejidad, pero a nivel subnacional no tiene encadenamientos serios. Es más fuerte el empleo público, es más fuerte la economía popular, es más fuerte la agricultura campesina, ¿sí? E inclusive la industria textil en Catamarca que la minería en términos de dinamización de los mercados del trabajo. Bueno, esto, saludarlos porque si me voy no voy a tener oportunidad y agradecerles y voy a tratar de escuchar todo lo que pueda. Bueno, muchas gracias, Ceci, muchas gracias por los comentarios. Continuamos con la próxima ponencia, María Laburt, espero estar pronunciándolo bien, que es del Departamento de Sociología, University of Southern California, y su ponencia se llama Controversias técnico-científicas en torno al litio, un campo de discusión. Así que tenés tus 20 minutos, María. Gracias, Jonathan. Y bueno, primero que nada quiero agradecer la posibilidad de ser parte de este momento de intercambio, de este panel. Me siento un poco como la rara, siento que yo les conozco a muchos de ustedes, los tengo leídos y escuchados. Y bueno, ¿quién es esta esta rara? Pero bueno, veo algunas caras conocidas, así que gracias además, gracias a Mel por bancar y alentarnos a participar en momentos tan hostiles, ¿no? Así que, bueno, me alegro que se abra este intercambio. Como dijo Jonathan, yo hago mi doctorado, soy argentina, vivo en Salta, pero hago mi doctorado en la Universidad del Sur de California. Y en general, igual que Ceci, no hace falta poner en contexto el litio, pero yo en general allá apelo a una imagen como bastante presente en el imaginario yanqui, que es la fiebre del oro, sobre todo en el oeste, donde yo hago mi, mi doctorado. Y ahora volvió acá también para establecer un puente. Hay muchas cosas que son muy distintas, pero hay una que me pareció parecida a lo que veníamos hablando, que es el rol de los proveedores de la minería, que son los que más ricos se hicieron en la fiebre del oro. Parece que eso vuelve aquí. Me olvidé de presentar, a ver si ahí se ve mi presentación. Sí, se ve pequeño. Ahí está, perfecto. Ahí está. Bien. Bueno, como decía, no hace falta poner en contexto el litio, ustedes lo saben mejor que yo. Lo que sí me gustaría resaltar es que estamos hablando de una minería que se hace en ecosistemas salinos complejos y únicos en el mundo. Y creo que eso, bueno, es muy importante para mi ponencia, pero en general para pensar el valor de lo que está en juego en la minería del litio. Y creo que eso también trae una particularidad, una paradoja en términos de la constitución moderna de separación entre política y conocimiento objetivo científico, que es que a la pregunta ético y política de cómo esta transición energética puede ser ecológicamente y socialmente justa, a esa pregunta política es inseparable de cuestiones técnico-científicas. Entonces hay la voz de los expertos y las expertas, los científicos y las científicas, tiene tiene mucho que decir sobre esta pregunta y tiene un gran impacto también en las formas de vida de los territorios que están en juego. Entonces, como es evidencia este panel, hay un montón de gente muy talentosa pensando otros aspectos de la minería del litio, desde la economía política, el mundo del trabajo, bueno, las resistencias.
mi foco de investigación es la producción de conocimiento en torno al litio y los efectos materiales que pueden tener estas preguntas abiertas. Hay un montón de preguntas técnico-científicas que no tienen todavía resolución y que resolverlas de una o de otra manera puede tener un impacto sobre la historia futura, sobre el futuro del litio para nuestro país. Entonces, lo que voy a presentar hoy es un trabajo muy crudo, muy en progreso de mi tesis doctoral. Es un fragmento muy pequeño. Voy a ahora hablar un poquito de las herramientas teórico-metodológicas de las que me valgo. Después voy a poner un ejemplo que estoy empezando a pensar y esbozar algunos pensamientos crudos. Y bueno, bienvenidos todos los comentarios que me puedan ayudar a mejorar mi proyecto. Creo que esto de por ahí de sentirme rara, creo que está buenísimo porque me voy a beneficiar mucho de lo que tengan para aportar. Bien, entonces, para abordar estas preguntas así bien amplias y que guían mi investigación, yo parto de una corriente interdisciplinaria que en inglés es STS, Estudios de la Ciencia y la Tecnología, es muy fuerte en Europa, está ganando tracción en Estados Unidos, y que básicamente ha estudiado desde diferentes disciplinas, antropólogos, filósofos y filósofas, sociólogas y sociólogos, algunos académicos y académicas del derecho han hecho aportes como para mostrar cómo se construye el conocimiento. Luego se ha empleado el foco un poco a pensar en tecnologías concretas, en dispositivos concretos, y siempre pensándolos, obviamente, inseparables de la cultura, de la política, la política como un componente esencial bueno, de la construcción de conocimiento y de la aplicación del conocimiento en tecnologías. Por supuesto que los objetos y el conocimiento puede ser político de muchísimas maneras, en sus repercusiones, sus consecuencias. Se puede volver un objeto de política, como hay muchos ejemplos contemporáneos en Argentina ahora. Pienso en la Comisión de Energía Atómica, por ejemplo, que no soy para nada una especialista, ni mucho menos, pero creo que todos sabemos de lo que estamos hablando. Bien, para mi tesis doctoral además pienso a la ciencia como una práctica social con interdependencias complejas. Entonces, como que sigo las redes de lo que llamo ecología del conocimiento en torno al litio en Argentina, me baso en Argentina. Bien, y bueno, ahí dentro de esta tradición teórica de los estudios de la ciencia y la tecnología, hay un desarrollo nuevo, del cual, por ejemplo, una de mis directoras ha hecho mucho trabajo, que es sobre dispositivos tecnopolíticos concretos, que pueden ser tanto materiales como inmateriales. Digo, por ejemplo, mi directora Andrea Ballestero trabaja sobre fórmulas, listados. Ahora yo voy a hablar de un ejemplo en concreto, que es el balance hidrogeológico de los salares. Digo, son dispositivos que encarnan arreglos conceptuales de los pasados, de los presentes, y que nos dan, a partir de centrarnos en esos dispositivos, yo creo, argumento, sostengo que sin fetichizar el dispositivo, uno puede sacar datos valiosos sobre el presente y el futuro en este caso, la minería del litio en Argentina. Y por último, muy importante, mi ambición, y en esto creo que me pueden ayudar un montón, es aportar una mirada latinoamericana a este cuerpo de trabajo, a esta tradición académica. Me parece que se puede mejorar un montón la teoría haciendo algunas cosas más sutiles y prestando atención bueno, combinaciones particulares entre el conocimiento y lo político, que
bueno, que Latinoamérica tiene mucho que decir. Y me parece que, como siempre, el norte global está muy centrado en sí mismo. eh, y bueno, que es mi deber como latinoamericana llevar un poco de sutilezas. Bien, mi ejemplo en concreto de hoy es el balance hidrogeológico. Para mí es una cosa muy famosa, pero no sé si todos lo conocen. Es como el primer paso, es uno de los primeros pasos antes de hacer una explotación de litio. Analiza básicamente el ciclo del agua. Estoy igual cayendo en lo que hacen mis informantes, algunos de mis informantes que lo simplifican un montón. Estuvo saliendo esto, ¿no? En las entrevistas, entonces empecé a indagar un poco cómo se llega a este balance. Y un geólogo que trabaja para una minera me dice, no, es re simple, hay equilibrio. Todo suma, todo suma. Lo positivo, lo negativo, hay equilibrio de agua. Cuando sabemos que la Puna es un lugar con un balance de agua muy negativo, con mucha escasez de agua, muy delicado, pero hay equilibrio y bueno, es tan simple como lo que aprendiste en la escuela. Todos nos acordamos de ese diagramita, las nubes. Em, y dice, cuando uno declara un balance, uno le dice a las autoridades, todo lo que llueve en la montaña se evapora en el salar, esa es la clave del equilibrio. Y a mí me parece que hay más que eso en este dispositivo en concreto. Estuve preguntando bueno, este es un ingeniero que está haciendo un balance para poner en contexto su aporte en la tesis doctoral, y me dice, no, los que yo vi en los estudios de impacto ambiental son muy pobres, es media carilla, no discriminan formas de entrada del agua, formas de salida. Entonces, con esto quiero mostrar que hay una pregunta abierta que no tengo que decirlo yo, tiene, como esto, digo, después al fin y al cabo legitima la extracción. Digo, en este balance se basa un informe de impacto ambiental, se evalúa, luego le dan la autorización. Entonces, bueno, estoy como empezando a indagar en estas cosas que no cierran, y creo que hay mucho ahí en términos de posibles efectos materiales. A ver, acá tengo otro ejemplo, como este es el geólogo que dice que es todo muy simple, a la vez me dice que los depósitos de salmuera son depósitos fósiles. Hay como una disputa también en torno a datar el agua, la edad del agua de los acuíferos de la salmuera, que tiene implicancias muy significativas, porque no es lo mismo, digo, no es lo mismo el valor de un agua que tardó 20.000 años en llegar, en infiltrar un acuífero, y que no. Y fíjense qué gracioso, este geólogo dice, y afortunadamente para nosotros hoy en día son una fuente del elemento litio, ¿no? Como a pesar de que es tan ancestral el origen, el valor está en que es una fuente de litio en este momento. Bueno, a la vez dice que hace un balance hidrogeológico en un año, que con capturar datos de un año redondo ya alcanza para hacer, y que uno después lo va mejorando. Cuando después hablé con un geólogo que trabaja en una universidad nacional, me dice, no es que abrís la manguera y abro la canilla y sale al otro lado del agua, estos son ciclos de milenios, necesitas valores eh, con mucha más antigüedad, no tenemos datos de la, eh, digo, de la edad del agua. Hay como, los de las empresas me tiran un estimativo, así como así, de la cantidad de miles de años que tiene esa agua. En fin, lo que quiero mostrar con estas controversias irresueltas, quiero ir a mis... es que, a ver, me pasé, eh, digo que las características, cómo se terminan resolviendo estas preguntas, qué tipo de respuesta gana, eh, bueno, termina en un fenómeno político.
me perdí totalmente, creo que eh, bien, voy a leer de la diapositiva entonces, porque no sé dónde estoy. Pero bueno, espero haber podido empezar a mostrar cómo este dispositivo inmaterial configura la materialidad de la puna. Eh, Está cristalizando, o por ahí en estas posiciones contrapuestas se ven los diferentes valores, qué es lo valioso y de cada una de estas dos formas de mirar lo mismo, que son ideas contemporáneas del antropoceno y también históricas, terminan en última instancia, por ahora, legitimando la extracción. Y creo que en este trabajo epistémico, de cuantificación, además lo que se está haciendo es haciendo lo incontable y lo invaluable cuantificable, ¿no? En este trabajo de simplificación. Entonces, poner el foco en ese trabajo de simplificación, 5 minutos, está bien, ya termino. Creo que nos va a aportar datos valiosos para entender el futuro que por supuesto es impredecible y está en construcción, el futuro de la minería o de este extractivismo tan particular que es el litio. Y bueno, y por último, en este caso en concreto, creo que lo que está en juego es el riesgo de convertir la delicada escasez de agua en la puna, que además es muy variable año a año, entonces digo, hay un montón de matices en esta escasez de agua, que se convierta en, como dice este geólogo que aparenta que las cosas son tan simples, en un equilibrio, en una cuestión de suma cero. Y bueno, creo que hay que cuestionar esto desde cada lugar que sea posible. Para mi tesis doctoral, además, planeo, planeo llevar este enfoque a dos dispositivos más, eh, que son, bueno, por ahora, la tecnología de extracción directa y estoy pensando pero bueno, es un contexto tan raro, ¿no? Como para pensar en el desarrollo de una batería argentina o en los desarrollos que puedan agregar valor al litio, pero creo que, bueno, el contexto pone en cuestión un montón de estas cosas. Em, Esperemos que no. Gracias. Muchísimas gracias, María. Bueno, ahora los comentarios van a arrancar por parte de Andrea Calderón, que es parte de nuestro grupo. De paso, nos presento porque no hice esa formalidad. Somos el grupo de Geopolítica y Bienes Comunes, GIBC. Somos un grupo que está constituido ya hace más de 10 años. Tenemos 2 libros publicados, bastantes artículos, intervenciones periodísticas. Estamos radicados en la Universidad de Buenos Aires, pero no somos unitarios, no somos porteños, sino que somos bien federales. Tenemos gente alrededor del mundo, imagínense. Así que estamos expandiéndonos. Eh, Así que bueno, quería mencionar eso. Y bueno, le doy la palabra a André para que haga comentarios a la ponencia de María. Así que André, tenés 5 minutos para hacer tus comentarios. Bueno, hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Ron, y muchas gracias, María. Primero comentar que aparte de ser miembro del grupo de Geopolítica y Bienes Comunes, yo de profesión soy química, trabajo en el Laboratorio de Energías Sustentables, un poco por eso me eligieron los chicos como profesional de las ciencias exactas o duras para venir a comentar tu ponencia, María, que primero que nada te quiero agradecer porque siempre me parece muy interesante la mirada que tienen
otras disciplinas sobre el trabajo que hacemos, particularmente yo desde que empecé a, sí, desde que empecé a participar tanto del grupo de geopolítica y bienes comunes, como también en el foro de especialistas de litio, interuniversitario de litio, donde, bueno, pude encontrarme con otras miradas. Eso me ayudó un montón a la hora de poner en perspectiva mis investigaciones, qué es lo que quiero lograr, hacia dónde quiero ir. Y bueno, lo primero que te quiero decir es que me interpeló un montón esta pregunta que traes al principio de cómo se construye la historia futura del litio a partir de la industria del conocimiento. Hace 10 años ya que trabajo en temáticas relacionadas con litio y realmente he visto cómo ha ido evolucionando no solo la historia de producción de conocimiento, sino, por ejemplo, las políticas científicas en Argentina alrededor de eso, ¿no? Hace 10 años, cuando nosotros empezamos a trabajar, casi todo el financiamiento o todas las becas que salían en cuanto a litio tenían que ver con el desarrollo de nuevos materiales para la producción de celdas y baterías. En los últimos años eso cambió sustancialmente. Ahora se están apoyando, se están financiando, o se estaban financiando por lo menos hasta el año pasado, temáticas más relacionadas con la extracción, o sea que eso ya denota un cambio claro en el rumbo de la política científica hacia qué es lo que se pretende con el litio argentino, ¿no? Y después decirte que también me sorprendió un montón que hablaras de que había estudios de balance hidrogeológico por parte de las empresas, porque lo que yo he escuchado siempre de parte de mis colegas que, bueno, trabajan para las universidades, no para las empresas, es que estos estudios no existen, y calculo que es por eso que en realidad cuando vos pedís informes técnicos es que no se te pueden dar, y son como respuestas que tienen que ver más con la cuestión política de lo que le estás preguntando que con el conocimiento técnico duro, porque bueno, claramente, al menos en Argentina, especialmente en Argentina, donde tenemos esta nula control o intervención estatal sobre qué es lo que están haciendo las empresas mineras en nuestros territorios, es muy fácil encontrar un profesional que te firme un informe diciendo nada, diciendo que está todo bien, que el balance es cero y que se puede avanzar con la extracción sin hacer un trabajo realmente serio. Entonces acá quiero destacar la importancia, por supuesto, de las universidades públicas que puedan generar conocimiento público y comunitario alrededor de estos dispositivos tecnológicos para, bueno, para que realmente funcionen como un promotor o un tractor del bien común y no como están funcionando actualmente, como solamente para impulsar las presiones extractivistas sobre los territorios. Y bueno, creo que claramente también es un signo de la época, ¿no? Bueno, particularmente decirte, de los informes hidrogeológicos yo no tengo tanto conocimiento, sí, particularmente en el foro del litio venimos discutiendo bastante sobre los informes de impacto ambiental a partir del fallo que hubo hace unas par de semanas en Catamarca. De hecho, tenemos colegas que están trabajando activamente en desarrollar protocolos de cómo deberían ser esos informes de impacto ambiental para que realmente sean acumulativos, para que sean representativos de lo que está pasando en el territorio. Entonces, por ahí comentarte que existe ese movimiento, esas personas trabajando y pensando en eso, que bueno, quizás pueda ser un aporte hacia tu trabajo de tesis. Bueno, y de nuevo agradecerle el espacio a los chicos. Yo siempre me siento un poco fuera porque, bueno, se habla mucho de la perspectiva de las ciencias sociales, mi perspectiva es bastante distinta, pero bueno, de a poco voy aprendiendo, así que bueno, siempre gracias por el intercambio. Bueno, muchísimas gracias, Andrés. Sos una genia igual, no hace falta que te disculpes por nada. Mel, no sé si tenías algún comentario para sumar o... Bueno, perfecto. Siempre. Pero voy a empezar diciendo que mi ponencia, que es la cuarta, la podemos autodiluir. Les mando el artículo y lo leen cuando quieran. Digo, en función de poder como seguir comenzando bien de los compañeros que son, las compañeras que no son del equipo, y que está buenísimo esta ida y vuelta que estamos haciendo. En principio,
A mí el trabajo de María me parece clave porque me parece que es un trabajo que justamente va a lo que decimos en términos epistemológicos, teóricos y políticos todos, que el problema de la crisis socioambiental la vamos a enfrentar de una manera transdisciplinar o moriremos en el intento, digamos. Entonces, ella está justamente trayendo el poder al centro neurálgico de la disputa por la ciencia, que es algo que todos nosotros hacemos desde nuestros lugares de militancia y también desde la participación en los espacios, como por ejemplo el foro hasta el día de hoy. Entonces, en esa clave, decir pequeñas cosas. Empezar diciendo que ayer, algo que me tiene profundamente afectada y lo quiero compartir, ayer murió Carlos Montenegro, que es una figura clave de todo el proyecto político de industrialización del litio con control soberano en Bolivia. Y en una carta de despedida que deja, dicen que fue un paro cardíaco, está bien que digan eso, todos repitamos eso, pero él deja una carta de despedida a donde plantea precisamente que todo lo que se hizo desde el Estado de Bolivia en todos estos años se desfinanció, directamente se abandonó, no se terminaron 64 piletas porque ahora se suman al sueño feliz de la LD, ¿no? Entonces, claro, María, que creo que una de tus entradas de investigación tiene que ser la ELD, o sea, las técnicas de extracción directa, por si alguien no supiera aquí presente de qué estamos hablando, porque realmente no se sabe qué pasa y uno de los problemas centrales que se plantean, sobre todo los investigadores chilenos, sobre todo lo que es el Consejo de Pueblos Atacameños, que tiene ahí una hidrogeóloga que te puedo pasar el contacto y te pones en comunicación, es que el tema de la LD es que utilizaría mucha más agua dulce, no así la salmuera, entonces es toda una otra discusión que entra en otro terreno, pero que efectivamente hay que darlo para no abrazar sin más el sueño futuro ahora de la nueva técnica y abandonar efectivamente 12 años de intentos políticos y soberanos, digamos, en el marco de situar esto que me parece que es una tragedia, lo de allá. Entonces, eso y el dispositivo de poder, de batería, lo necesitamos, porque efectivamente es un contexto completamente anacrónico para discutir cualquier batería y nada, digamos, pero no vamos a durar mucho en este contexto. Y va a venir un nuevo ciclo. Y hay que volver a discutir efectivamente con un nacionalismo, desarrollismo, progresismo, industrialismo, como ustedes quieren, cómo sí o no o qué batería. ¿Qué tipo de batería primero y cómo la batería y con qué tipo de encadenamiento productivo, agregado de valor, etcétera, etcétera, que nosotros desde el grupo solemos plantear en términos. Bien, perfecto, Mel, muchas gracias. Tenemos, o se tildó Mel, me Que tildé yo. te invito, digamos, a pensar, sí, No, no, me tildé. Seguí. ya termino, son 3 cositas, nomás muy breves. La primera es la sociología pragmático-pragmatista, que viene del palo de Dewey, del palo de vertiente norteamericana, sociología pragmático-pragmatista, que bueno, que es toda la discusión, también la conoces evidentemente, digamos, pero que ahí hay como 2 conceptos que para mí están buenos. Bueno, y la mirada francesa también, a mí me gusta mucho ese Fey, como cómo se discute la cosa, cómo se crea la discusión sobre la cosa, me gusta mucho él. Y me parece que el que da en la tecla, digamos, es unos textos que tienen Calón y otros autores, que es la controversia sociotécnica, digamos, ¿no? Que es como el concepto que vos estás trabajando desde ese es el diálogo. Y esa es la discusión, de meter el poder adentro de la ciencia, ¿no? Como discutamos poder y ciencia. Y me parece que otra cosa interesante ahí es como el abordaje de Hayek, que no es Hayek ni es Harvey, es Hayek, que habla de las storylines argumentativas, ¿no? Que, por ejemplo, esto, abrazamos la ELD y se convierte en una storylines argumentativa para lo sustentable verde capitalista, digamos, y cómo él habla cómo se construye eso y mira el poder precisamente a través de esas storylines. De otro lugar, completamente distinto, diría yo, traería acá todo mi bagaje latinoamericanista, que es mi primera identidad. A veces me gustan los sociólogos franceses y qué sé yo, pero la verdad es que no. Y traería toda la epistemología crítica decolonial a la mesa y diría que la ecología política, sobre todo lo que es la parte de la epistemología crítica, o sea, la ecología política si la consideramos como un gran campo de estudio, tenés historia ambiental, geografía crítica, filosofía decolonial, y tenés una epistemología crítica también, ¿no? Entonces, en esa vertiente, el gran debate, la discusión del concepto diálogo de saberes, digamos, que es el que viene a poner como el dedo
en esta desigualdad ligada a la información y ligada al poder, digamos. Se postula que efectivamente toda la ciencia hegemónica está a favor del capital y no hace más que reproducir, y que lo que precisamos es un diálogo de saberes donde se puedan reconocer conocimientos otros. Dentro de esa mirada de conocimientos otros, yo diría que la ecología política te trae un último concepto que tiene que ver con los lenguajes de valoración, que lo trae Alier y qué sé yo, pero que ha sido largamente abordado, digamos, desde la ecología política, que es esto que vos decís cuando decís, no me acuerdo, era el tercer punto de las conclusiones. Tercer punto de las conclusiones, que hablaba de lo que se puede valorizar o no, y de lo que no, es, bueno, cómo se valoriza lo que no se pretende siquiera valorizar, porque está dentro de otro lenguaje de valoración, cosmovisión, sentido político territorial identitario, le digo yo, me gusta a mí decirlo así, digamos, como lo identitario territorial, pero hay mil maneras de mirar eso, que es lo que, lo otro de eso en juego, digamos, en la información, y lo que queda por fuera del borde de la discusión sociotécnica incluso, aquello que es lo otro, digamos, en términos ya psicoanalíticos. Listo. Ah, no, perdón, mercado. Y eso que vos planteás de los dibujos en los balances contables, que lo planteás con una cita, digamos, o sea, es como clave, es clave el control corporativo, dibujan lo que quieren, nosotros lo venimos viendo en otras cosas, en lo que tiene que ver con las 3 denuncias de las tipos de la aduana, las 3 más grandes mineras, porque subfacturan o sobrefacturan en lo que quieran, porque incluso lo hacen para decir que entran adentro de los planes de carbono neutralidad, porque dibujan balances contables respecto de los usos de agua para entrar adentro de los criterios de los balances de la propuesta de carbono neutralidad para 2050, digamos, que es lo que pasa mucho en Chile, digamos. Entonces, esos son dibujos de los balances contables que están permitidos efectivamente porque hay una dualidad corporativa y el rol de la ciencia que lo trajo a André, de las universidades públicas en específico, es claro, nosotros en algún trabajo con Flor lo escribimos, digamos, el único que le hace análisis precisos y rigurosos, oponiendo cada uno de los criterios de los informes de impacto ambiental de Minerexar en ese momento, fue la UGAM, la Unión de Gestión Ambiental, ¿se acuerdan de Jujuy? Que todas las instituciones públicas le hacen un montón de críticas y después el contrainforme, o sea, la devolución que hace la empresa, de nuevo son dibujos, ¿no? Como que vuelve a hacer y pasa esa prueba, ¿no? Pero que hay un intento ahí. El tema es que la autonomía de los investigadores y de las universidades públicas tiene también un límite en este contexto de control corporativo de nuestros territorios. Gracias, perdónenme. No, gracias, Mel, muy ricos los comentarios. También vale la pena decir que en este contexto estar haciendo esta mesa en particular me parece que es una señal de resistencia frente a las intenciones que hay desde el Ejecutivo y desde los distintos poderes corporativos que copan los ejecutivos provinciales y demás, así que me parece importante que resaltemos y señalemos esto como un acto político en esa línea. Habíamos pensado hacer un intermedio acá con comentarios, preguntas, sugerencias, cuestiones, bien breve de 1 minuto, 2 minutos, así podemos avanzar con las últimas 2 ponencias, así que dejo abierto el micrófono para quien quiera hablar. No, qué buena lectora que es Mel, ¿eh? Está muy bien lo que dijo. El director del grupo con ustedes, esa fue su aparición. Y flamante, lo quiero decir, flamante investigador independiente, promovido ayer. Sí, no, Felicitaciones, bueno, Bruno. sí, somos todos y todas, obviamente. Bueno, gente, si no hay ningún comentario, seguimos con... No, yo decir eso, que iba a decir que me puedo autodiluir en mi ponencia y que la invitábamos a Debo, que no había podido enviar su ponencia, a que ella se expanda sobre lo que ella trabaja en esta intención. Debo por ahí contarle a María y a Melissa más su trabajo y al resto del público presente, que a nosotros que te conocemos, por supuesto, y te seguimos hace mucho tiempo.
Así que Dale, cuando sea tu comentario, si No, querés, yo abrís tengo ahí. claro, yo leí tu ponencia y voy a hacer mi comentario entonces. No, Ok, igual perfecto. eh, que tenía una consulta, pero para Cecilia que creo que no volvió. Capaz se conecta de nuevo. Si quieren, avancemos con la de Meli Suárez. Hay muchas Melisas acá. Porque Melisa de Costegui, yo te voy a pedir a vos, María, que mandes por el chat la nota que escribieron juntas, que yo la mandé a mucha gente, pero que estaría bueno que también esté acá porque se acaba de sumar Lucre Wagner, que creo que es una muy buena nota también, la de ustedes dos juntas, y estaría bueno que la pongan por el chat si puede ser. Seguimos, Johnny. Bueno, seguimos entonces con el orden que habíamos establecido. Melissa Suárez, ella es de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Córdoba. Su ponencia es Transición energética en base a la explotación de litio entre alternativas y despojo. Te hago una consulta, Melissa, ¿de qué carrera sos? Ahí está. Geografía. Soy Ah, licenciada en geografía. me imaginé cuando leía la ponencia. Joya. Bueno, dale, tenés tus 20 minutitos. Perfecto. Estoy tratando de ver. Bueno, gracias. Bueno, yo soy licenciada en geografía, hice la especialización en la enseñanza de las ciencias sociales con mención en geografía y estoy haciendo una maestría en relaciones internacionales. Y bueno, para la especialización elegí el abordaje como objeto o como caso la explotación del litio en el triángulo del litio. Y, digamos, a partir de, en el momento en que yo pensé efectivamente la ponencia y el resumen, como que estaba pensando más en separarlo un poco de lo que era mi trabajo previo respecto de la enseñanza, pero en realidad después como que, bueno, volví y dije, bueno, voy a abordar también esta dimensión porque efectivamente en mi trabajo yo me nutrí de las distintas exploraciones que hicieron ustedes, digamos, de otros trabajos efectivamente que abordan la cuestión del litio en Argentina y en el triángulo del litio para poder pensar una mirada, digamos, no solamente interdisciplinaria, sino desde una multidimensionalidad. Efectivamente es lo que a nosotros nos interesa. Y también porque justamente todas estas cuestiones que se plantean respecto de bueno, cómo se justifica o se sostiene la explotación del litio, eh, todos los discursos en torno a eso, y la cuestión, digamos, de efectivamente qué tan verdes estas formas de explotación, es interesante ponerlas en discusión, ¿no? Entonces, en el trabajo, justamente lo que me interesaba a mí abordar es la enseñanza de esta apropiación diferenciada de los bienes comunes. Nosotros trabajamos con Herencia Argentina y América Latina en el neoliberalismo, pensando, bueno, no solamente en el contexto internacional y regional, sino también abordándolo desde una perspectiva de la continuidad de la colonialidad, ¿no? Entonces, también tratar de hacer un abordaje desde esta dimensión, en esto de pensar, bueno, la explotación del litio en esta dimensión espaciotemporal, digamos, y cómo esto efectivamente es un tema controvertido, justamente entran en juego tanto el debate respecto de la transición energética, como bueno, los efectos que genera su explotación y todas las cuestiones que se han venido planteando, y yo efectivamente también me las voy a saltear un poco, porque es lo que ya todos conocemos, pero cómo reflexionar en torno a esto nos ayuda a la formación y a la construcción de una ciudadanía democrática, responsable y comprometida. Y pensándolo, bueno, no solamente para con la sociedad, digamos, del espacio que habitan, sino también, y sobre todo en función de lo que pasaba el año pasado respecto de las represiones de las comunidades originarias que se movilizaban en contra de la reforma constitucional, pensar, bueno, cómo también quienes no habitamos esos espacios que están siendo explotados y habitamos determinados centros urbanos, podemos leer e interpretar lo que ocurre que no sea desde las miradas hegemónicas. Entonces, por eso también pensar la importancia de esto y por qué, digamos, comprenderlo como una controversia, porque bueno, a todos nos genera un poco de tensión esto de que, bueno, hay efectivamente construir una alternativa a las formas de explotación de los recursos naturales no renovables, especialmente el petróleo, que a su vez las formas de explotación actuales también son extremadamente degradantes, además de las consecuencias que tienen en torno al cambio climático. Es necesario pensar en energías sustentables y el litio se presenta efectivamente como tal, como sustentable, limpio, eficiente y como alternativa, como bien ustedes lo desarrollan en el grupo de estudios de geopolítica y bienes naturales, pero a su vez, digamos, podemos identificar que hay una degradación de los territorios habitados por comunidades campesinas y originarias, y entendiendo también, esto que planteaba recién María, que bueno, hay una transformación de estos espacios, ¿no? Que efectivamente esto de pensar, digamos, que
cuál es la procedencia o el origen de estas lagunas de salmuera, bueno, tiene que ver también con procesos que quizás hoy, digamos, no, este ciclo hidrológico como se plantea, bueno, no es tal, y que efectivamente también nosotros tenemos que problematizarlo y pensar, bueno, desde qué lugar y las consecuencias ambientales que eso genera. Y a su vez para pensar, bueno, es litio para electromovilidad o para reservas de energía sustentables que serán consumidas en otras regiones, en otros países del planeta y en otras regiones del país, porque efectivamente en Córdoba está el proyecto de poner como las estaciones de carga de autos a batería para electromovilidad, pero también efectivamente en otros lugares del planeta, sobre todo la Unión Europea y Estados Unidos, donde se consumen efectivamente este tipo de baterías, ¿no? Entonces también como poder problematizar, bueno, no solamente nosotros como un territorio el despojo, sino que encima aquello que se produce ni siquiera genera mejoras en las condiciones locales porque no tenemos capacidad para consumirlos. Entonces, bueno, ante eso, nosotros nos interesa siempre como problematizar un poco el contexto internacional y regional, esto, bueno, más o menos ya se ha hablado y se ha problematizado, cómo se producen estas relaciones respecto al norte global para poder hablar que hay una continuidad en las lógicas de colonialidad. Entonces, bueno, ¿qué pasa en estas relaciones? ¿Cuáles son los países demandantes de estos recursos? Son cuestiones que nosotros nos parecen, digo nosotros en términos colectivos, porque si bien el trabajo yo lo desarrollo en la especialización, bueno, son debates que nos damos nosotros como docentes en la escuela donde enseño, de cómo generar estos abordajes y problematizaciones en la enseñanza de la geografía que posibiliten poner en cuestión las lógicas dominantes de apropiación de los bienes comunes y a su vez asumirlos como comunes, ¿no? Entonces, por eso es importante pensar, bueno, cómo se dan estas relaciones de poder respecto al norte global y que efectivamente, si bien el origen o el litio, hay reservas presentes tanto en Australia, China, Argentina, Chile y Bolivia, el tema del litio, también, digamos, hay una relación más unidireccional desde dónde hacia, digamos, a dónde son exportados y quienes, digamos, lo van a consumir finalmente. Entonces, desde ahí como problematizar estas relaciones originales. Para poder pensar justamente, bueno, las relaciones de poder y su coordinación a escala global. Contemplando, bueno, la visión internacional y territorial del trabajo, en centros y periferias. Nosotros trabajamos mucho, bueno, es objeto de la geografía, pensar la relación sociedad-naturaleza, cómo esta relación sociedad-naturaleza está mediada por las técnicas y qué técnicas y tecnologías se van desarrollando para poder, digamos, que posibilitan justamente hacer este usufructo de la naturaleza, ¿no? Entonces, la explotación del litio hace décadas no era posible porque no estaban las tecnologías necesarias para pensar una materia. Bueno, hoy es posible porque hay cambios y transformaciones también de desarrollos técnicos y científicos. Y eso nos lleva a problematizar todo el tiempo, bueno, cuáles son esas nuevas formas, pensando en esto de los futuros y los relatos que se construyen en torno a eso, bueno, también pensar cómo se van a dar esas relaciones de explotación a futuro de los bienes de la naturaleza a partir de nuevos desarrollos técnicos y científicos. Pero que también nos van a permitir problematizar, bueno, cuáles son esos desarrollos técnicos y científicos necesarios para poder desarrollar esta explotación. Entonces, ahí sí abordar mucho en estas relaciones de poder que se generan, bueno, cuáles son las condiciones de posibilidad de tener un desarrollo tecnológico propio, pensando en clave de soberanía, pero bueno, efectivamente cuáles son. Discutir también en torno a eso en relación a las consecuencias ambientales que genera. Entonces ahí pensar también, bueno, cuáles son las poblaciones implicadas en esto y qué jerarquizaciones se van construyendo. Efectivamente nosotros vemos en el caso de la explotación de litio, son muchas comunidades campesinas y originarias las que son afectadas y son desplazadas de sus territorios. Y entonces ver que hay una continuidad en esa relación de colonialidad, donde a nosotros nos interesa también como problematizar esos otros territorios, los cuales nosotros no habitamos en el cotidiano, también son importantes y significativos porque aquello que ocurre ahí tiene efectos nacionales, pero también globales, en formas de explotación y degradación del ámbito. Entonces ahí pensar, bueno, cuáles son las controversias que emergen en todo el despojo entre las consecuencias ambientales y la acumulación por sustitución de bienes comunes, pensando en clave también de los planteos de Harvey, y pensar también, bueno, esto de lo común no sé, porque también nos ocurre mucho, de que, bueno, generalmente es lo común, y pensar que es algo que les ocurre a otros, a quienes están localmente en esos territorios, y pensar que efectivamente también hay una afectación a quienes habitamos las ciudades u otros espacios territoriales. Entonces, como para dar una problematización mucho más amplia y pensar
también en términos de construcción de una ciudadanía que sea como común y empática respecto a lo que ocurre en otros territorios. Entonces, de ahí siempre problematizar un poco las cuestiones de los perjuicios ambientales siempre tiene como mayor impacto de visibilización y también mayor interpelación a aquello que ocurre, ¿no? Siempre hay más empatía respecto del ambiente, incluso que es algo que uno siempre problematiza, que es de lo que ocurre en las comunidades, pero siempre sirve como puente para pensar. Y pensar también, bueno, cuáles son las otras alternativas que generan las comunidades que habitan los territorios, pensando en, bueno, que hay otras formas y otros modos de habitar y vincularse con la naturaleza, que ahí también hay que pensar otros modos, entonces también de producir y de consumo. Efectivamente, también hay que pensar, bueno, todos efectivamente estamos usando objetos que hoy poseen uno de sus componentes de litio, baterías de celulares, computadores, entonces también problematizar, bueno, hay un uso y hay un consumo de esos bienes, de bienes procedentes de ese tipo de explotación, y también, bueno, problematizar cuáles son las lógicas de consumo que se configuran en torno a eso, que sí son más amplias en estos casos, y pensar, bueno, cuáles son esos otros modos de pensar y posibles en los despojos de, digamos, interpelación a los despojos de bienes como estos con las comunidades. Efectivamente, para el abordaje, nosotros, decía, bueno, es un trabajo, en este caso, más de carácter exploratorio, que se nutre de otras experiencias y distintas fuentes, no solo fuentes de exposición académica, sino también documentales, para construir un caso que sea posible de abordar en el aula. Por eso también la relación, la importancia, digamos, de la producción de conocimiento en las universidades públicas, pero también de la importancia de poder mediar ese conocimiento producido en las universidades, mediarlo, producir las mediaciones necesarias para la enseñanza, en la educación media en mi caso, que también soy docente en universidad, en geografía, entonces, bueno, son como formas de problematización también de lo que ocurre, y en este caso tomando, bueno, en particular, un documental del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos, que permite también problematizar un poco esto, bueno, cómo surge o emerge también las organizaciones en torno a estas formas de explotación del medio y de apropiación de los territorios que producen despojo. Entonces, bueno, pensar también cuál es la organización o los movimientos socioterritoriales en resistencia. Por eso, también en el primer trabajo me parecía interesante pensar, bueno, cuál es el lugar de los trabajadores también, que yo no lo había abordado, pero me parece que también es sumamente interesante, ¿no? Como las tensiones que se generan entre los locales y quienes tienen otros orígenes de procedencia, que no son solamente los actores transnacionales, que también y es abordar en la multiescalaridad tanto los actores locales como nacionales y transnacionales, estatales y no estatales. Entonces, como que, bueno, la problematización también aborda otras cuestiones. De ahí, como que, bueno, efectivamente me parecía que, y por eso estoy acá, como que la explotación del litio, la cuestión del litio es una problemática socialmente relevante en la enseñanza de las ciencias sociales, específicamente en la geografía, porque permite, digamos, abordar, digamos, la formación de lo que nosotros denominamos una ciudadanía crítica, pero también democrática, responsable y comprometida para con la sociedad y el espacio que habitan, comprendiendo estos procesos de resistencia, movilización y defensa de los territorios. Decía, bueno, cuando uno prende el noticiero y efectivamente ve la represión de estas comunidades originarias, poder entender cuál es el trasfondo, no quedarse solamente con los discursos hegemónicos, o que efectivamente esta transición verde, bueno, es sin costo en los territorios, porque efectivamente los tiene, y los tiene sobre todo en América Latina, por las relaciones de poder que se configuran, digamos, y ahí también está como problematización, incluso que está en Bolivia, cuáles son las consecuencias geopolíticas, qué dinámicas generan, qué distintas formas de abordar que tienen los estados que integran el triángulo de litio, porque no es lo mismo, bueno, ahora digamos, también habría que ver, creo que es bastante claro cómo lo va a pensar este gobierno, pero sí en relación a Bolivia, Chile, ¿no? Las lógicas más neoliberales o más soberanas y todas las tensiones que estaban recién. Y cómo esto es posible abordar efectivamente desde la pedagogía crítica, digamos, que nosotros nos permite, la pedagogía del conflicto ambiental, hacer un abordaje de las crisis ambientales, efectivamente cómo pensamos o es necesario discutir una transición energética hacia, bueno, la pregunta siempre es hacia qué, problematizando las nociones de desarrollo y progreso, cómo emerge conflictividad social, digamos, en estas tensiones de los distintos modos de entender, tenemos estos saberes otros, efectivamente, cómo se ponen en juego,
Y también, bueno, cuál es el rol de la educación para comprender esa complejidad, ¿no? Entonces, bueno, el análisis, ahí la intención del análisis de la complejidad emergente en torno a la cuestión del litio, a nosotros consideramos que nos permite identificar no solamente múltiples escalas en las cuales operan estos distintos actores sociales involucrados, la escala de las problemáticas ambientales y todos los conflictos territoriales, pero también debemos problematizar, bueno, efectivamente, cuáles son las condiciones o las de posibilidad efectiva de pensar una transición y cuáles son las controversias emergentes, ¿no? Pensándolo en clave de multiterritorialidad y también de distintas dimensiones. Bueno, 5 minutos perfecto, porque ya llegamos al final. A mí me parece que, bueno, algunas reflexiones, yo digo, bueno, modo de cierre abierto, efectivamente la problemática es extremadamente, bueno, compleja, que lo conocen más que yo, es bastante amplia, es dinámica, digamos, es un proceso como muy actual también, es pensar, bueno, cómo los conflictos ambientales se transforman en la relación histórica con las comunidades en los territorios, bueno, en el cual se ponen en juego lo que son diferentes valores, usos, sentidos y representaciones del territorio por parte de los distintos actores sociales, ya sea su origen estatal, no estatal, nacional, nacional. Y en este caso en particular, ¿no? Digamos, yo construí todo esto el año pasado, donde efectivamente estábamos por movilización y se ponía, digamos, como en tela de juicio también quienes se organizaban y defendían los territorios y demás. Nos toda la discusión en torno a eso, cómo comprender esto que ocurre, que nos ocurre a todos y todas que habitamos este territorio, este planeta, podríamos decir, pensando en la formación de ciudadanía crítica, pero también siempre el desafío de pensar sobre todo ante esta pedagogía de la crueldad, digamos, que ocurre con la represión, el desalojo, el despojo, la desesperanza, bueno, cómo promover la transformación de una realidad social desde la pedagogía de la ternura, la resistencia y la esperanza. Y en esto retomo con, bueno, cuáles son las preguntas necesarias también que tenemos que hacer desde la producción de conocimiento y saber, como para pensar, bueno, cuáles son las perspectivas del futuro y cuáles son los aportes de los debates necesarios en torno a la soberanía energética, la producción, digamos, más de carácter autónomo y soberano en nuestros territorios de alternativas o de usufructo de este mismo recurso, pero también pensando formas de explotación que no generen degradación y exclusión. Bueno, si es eso posible. Bueno, hasta ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Melissa. Bueno, esta ponencia la comento yo y la comenta María. Así que, María, si querés arrancar, después voy yo. Dale, cómo no. Bueno, me encantó leer el artículo y sobre todo me entusiasmó, ¿no? Que no es poco en este momento. Lo disfruté y me entusiasmé imaginándome la idea de este tema abordado en el aula como, bueno, como venimos hablando ahora, ¿no? Como acto político de resistencia. Ahora me quedo con el concepto de la pedagogía de la ternura. Em, Eso, gracias no es poco. Eh, y cuando lo leía, sí me preguntaba, bueno, si era un estudio de caso, si estaba sucediendo o si es más en clave de propuesta. Si es una propuesta, me dan ganas de militarla. Así que, bien, bien con eso. Después, bueno, tengo un par de comentarios que creo que hablan un poco más de como de mis propias dificultades o de venir de otro palo, de otra disciplina, pero bueno, supongo que habrá lectores por ahí con las mismas dificultades que yo y por ahí puedo aportar en ese sentido. Lo primero en lo que me detuve fue como en el argumento central, ¿no? Como la explotación del litio implica una problemática socialmente relevante, te estoy leyendo, posible de abordar en la enseñanza de de las ciencias sociales, especialmente la geografía en el nivel medio, dado el actual contexto nacional e internacional. Y yo no solo estoy de acuerdo con esto, re de acuerdo, sino que creo que hay un montón de otras razones para sumar al argumento bueno, que da un contexto y que las encontré en tu texto, no es que las inventé yo. Creo que está bueno por ahí sumarlas a la formulación del argumento. No digo las diferentes escalas que mostrás, que están involucradas en el conflicto, desde la geopolítica hasta las resistencias locales y la vinculación entre ellas.
bueno, las numerosas contradicciones que surgen de analizar el caso críticamente. En la presentación hablabas de las formas alternativas de vincularse con la naturaleza y la necesidad de jerarquizar eso en otros ámbitos que aparecen como lejanos, pero no lo son. Así que bueno, eso, como me parece que hay más en ese argumento que está bueno resaltar y que después lo vas a desarrollar en el texto y como que ayuda también a leer el texto en esa clave. En lo conceptual, a mí personalmente hubo algunos conceptos que me hubiera gustado como saber más o que por ahí aparezcan antes, también para guiar mi lectura del texto o la presentación. Y la pedagogía del conflicto ambiental para mí es nuevo, aplica perfecto a tu caso y está definida, pero por ahí antes me hubiera gustado más. No es que me hubiera gustado más, me hubiera ayudado a mí. Vi que tenés otro artículo sobre la complejidad del concepto de territorio. También creo que se puede incorporar a este trabajo, que es como que a mí me pareció de una riqueza que aplica también este caso. Y bueno, esto ya me pongo en editora, la apropiación diferenciada, yo no daría como que todo el mundo sabe de qué se trata, me estoy deschavando. Por ahí está bueno alguna referencia a quién lo define, quién lo acuña primero, quién lo define o quién lo aplica, como para guiarnos a los que no estamos tan familiarizados. Y después me copó, como que hay muchos puntos en común desde diferentes miradas. Creo que también disfruté mucho el texto porque todo lo que ponga en cuestión la relación naturaleza-cultura me interpela, me gusta, me interesa. Está buenísimo que eso atraviese el texto. Otra de mis palabras con las que tengo una relación de amor-odio es controversia. Y hay momentos en el texto donde creo que por ahí funciona más contradicción que controversia o paradoja al principio. Después entiendo perfecto por qué usas la palabra controversia, ¿no? Por todo el debate que permite en el aula. Em, y a mí, con mi formación, la primera asociación que me vino a la mente con controversia fue las controversias tecnocientíficas, que hay tanto escrito en el norte, global, y me parece que tu trabajo es más que eso, ¿no? No es solo el debate sobre la interpretación de los hechos, de los científicos, sino que hay mucho más ahí en juego. Entonces, bueno, como valerse un poco de esa tradición académica, pero me parece que la está llevando un poco más allá. Así que me quedo pensando sin respuesta en qué momento funciona más la palabra controversia y en qué momento por ahí hay otra palabra que ilustra un poco más lo que estás haciendo. Gracias. Y esos son mis comentarios por ahora. Bueno, voy yo con algunos comentarios. Mel, cualquier cosa, cortame. A ver, tres o cuatro cosas que me parecieron interesantes de la ponencia. Voy en niveles. Me parece que es importante justamente esto que mencionaba, el eslabonamiento de distintos pisos de la cuestión litífera que vos trabajás, el nivel geopolítico, el nivel territorial y el nivel a escala eh, pedagógico, ¿no? Esta serie de conceptos de una pedagogía alternativa que planteás, y lo digo también como docente secundario, me parece sumamente importante poder llevar a la práctica esto, ¿no? De desmitificar que la cuestión del litio o la cuestión de los minerales o la cuestión energética, digo, cuestiones que son transversales al modelo de desarrollo, sencillamente se tienen que quedar en manos de técnicos, de especialistas de ciencias duras, los cuales muchas veces, acá tenemos una salvedad, porque tenemos compañeras que son de ciencias duras, pero tienen el corazón blando, pero sin embargo, más allá de esa circunstancia, en líneas generales solamente se ven números y no se ven variables sociales, ¿no?
o en todo caso se las ve a lo sumo como externalidades. No, no hay un nombre, no hay un apellido, no hay un territorio, no hay una historia, hay absolutamente una quita de toda la historicidad y de toda la riqueza cultural que tienen los pueblos que habitan en los territorios, y me parece que eso desde las ciencias sociales es algo que podemos hacer muy, muy bien. Eso por un lado. Por otro lado, a nivel geopolítico, me parece que hay dos o tres cosas que me gustaría marcar, que es la fuerte presencia de China en este momento dentro del marco de la puesta en marcha de esta transición energética. China hoy por hoy es el país con la mayor cantidad de patentamientos de autos eléctricos, y evidentemente el eje asiático está comiéndose esta carrera por la geopolítica de la batería. Hay una continuidad de ese desarrollo desigual y combinado histórico de nuestros continentes, en particular digo de América, pero también sucede exactamente lo mismo en África con otros minerales. Y me parece que es importante resaltar eso, ¿no? No digo que no esté presente en el texto, pero quizá le daría un poquito más de énfasis. Por un lado eso, y por otro lado también el nivel de belicosidad que puede llegar a- a presentar esta transición energética, muchas veces desde el greenwashing, desde la visión más bien corporativa de la transición, se lo plantea como un par de muchachos lavándose los dientes con cepillos de bambú, cuando en realidad es sustancialmente más complejo que eso, y lo estamos viendo de forma constante. Hay un aumento de tensiones en cuanto a recursos que está presente en todo el mundo. Eh, lo que está sucediendo en Medio Oriente ahora, pero lo que está sucediendo en el mar de la China oriental, y así otros tantos conflictos, el conflicto entre Ucrania y Rusia, la disputa por nuestras Islas Malvinas. Digo, son todos una serie de colofones bueno, que contribuyen a esta complejidad. Obviamente, vos lo comentaste, es un trabajo exploratorio, me parece que está muy bien en esa línea, y sobre todo sigo resaltando esto, ¿no? De poder bajar, y no digo bajar por diluir, sino bajar porque hablamos de muchachos y muchachas escolarizados. Todos estos contenidos me parece súper valioso, y de nuevo es una batalla que está por darse y que la tenemos que dar a aquellos que tenemos esta convicción. Así que nada, muy buena la ponencia, me ha agradado mucho, perdón, haberla leído y haberte escuchado. Así que bueno, esos son mis comentarios. Creo que tiene la palabra ahora para hacer otro comentario respecto de esta ponencia, ya les digo. María. Ah, no, María ya lo hizo. Listo. Estamos. Entonces No, seguimos. iría mi ponencia, Iría a la ponencia de Mel. ¿Cómo hacemos con eso, Mel? que no la voy a hacer porque son las 12 menos cuarto. Les voy a contar brevemente lo que sería la ponencia que tendría que hacer, pero más para dejarle la palabra a Débora, que me interesa que me devuelva y que aparte hable de su trabajo, y además porque sí estaría bueno terminar a la una, que es el horario de cierre, 1:00 y pico, digamos, pues está el ASRU acá en la Facultad de Ciencia Política de Rosario, y están compañeros de Sociología Rural, Juan Baren, Carla Pot y demás, y me gustaría ir a almorzar con ellos. Perfecto. Entonces, Bueno, Mel. vamos al hueso. Gracias a todos los que están poniendo las presentaciones. Con muchos partimos otros equipos de investigación y demás, y nos venimos cruzando, y es importante como eso, saber quiénes están y que están escuchando, y gracias por la escucha atenta y por todos los comentarios que quieran hacer también cuando terminemos este ping-pong última ponencia. El trabajo que les envié es un trabajo que está pensando el conflicto socioambiental en torno al litio en Argentina, en esta clave socioambiental, y está pensando específicamente o intentando reconstruir como el incremento de la conflictividad ligada a la extracción del litio desde el año 2011, cuando apareció la mesa de las 33 comunidades de Salinas Grandes y Laguna Guayata-Yoc, hasta la actualidad. Y una hipótesis que va ahí como de juego atrás del trabajo, no sé si está bien explicitado, es un texto que recién está en bruto, digamos, le falta todavía un marco teórico más robusto,
les falta trabajar algunas cuestiones metodológicas de manera más precisa, está en elaboración y lo tengo que revisar y reformular, por eso me interesaba presentarlo acá. Lo vamos a publicar con Bruno porque hace parte de un trabajo más grande que estamos haciendo, porque es otra reflexión mayor todavía que estamos haciendo juntos, que tiene que ver con el pasaje que hay entre un conflicto eminentemente ecoterritorial, en términos de Svampa, podríamos situarnos, digamos, en conflictos que tienen como locus al territorio y que son como de conflictos ecológicos distributivos, pero al mismo tiempo son identitarios y son ambientales. Entonces, la agenda de demandas está mucho más situada, en el caso del 2011, en la defensa de la consulta previa, libre e informada, y en la defensa de los bienes comunes y de los territorios, y cómo de ese conflicto que a mi modo de ver, y como dije en otros textos, digamos, emerge una crítica radical al modo en cómo se imprime el colonialismo minero energético desde el norte global para la transición corporativa, digamos, lo que va sucediendo a lo largo de todos estos años, cómo se va complejizando el conflicto socioambiental en torno al extractivismo de litio, agregándose nuevos sentidos, digamos. Nuevos sentidos que tienen que ver con dimensiones no eminentemente ambientales, aunque obviamente el concepto del agua atraviesa, el concepto, no, la disputa por la apropiación del agua atraviesa absolutamente todo el conflicto, digamos, pero si ustedes quieren, entre lo que sucede en Salta y Jujuy, en Salinas Grandes, en el 2011, esa primera organización para resistir como el avance territorial sobre ese salario en específico, hasta el año pasado con el Malón de la Paz, sucede una agregación de sentidos en torno al conflicto, donde efectivamente el Malón de la Paz logra instalar a nivel político de la arena disputa política nacional la palabra saqueo del litio, ¿no? Entonces, ¿y cómo se construye esa conflictividad en torno al saqueo del litio? Se construye precisamente logrando tejer puentes que si no son puentes multiactorales, multisectoriales, y una lucha masiva y contrahegemónica en términos gramscianos, al menos sí son cómo construir las narrativas para esa lucha contrahegemónica, ¿no? Y entonces el conflicto del litio se va agregando de cuestiones como, por ejemplo, el saqueo de los recursos, la dueñidad corporativa, lo que tiene que ver con lo que sucede evidentemente en la minería, en el trabajo. Entonces aparecen, ¿no?, los casos como Fiambalá, donde está instalado el proyecto Tres Quebradas directamente la empresa china y hay campamentos chinos, aparece como la dueñidad corporativa del territorio en otra dimensión. Aparecen, por supuesto, conflictos que se tejen, como desde Catamarca, con entramados previos, preexistentes, como son las asambleas socioambientales contra la lucha de la minería metálica. Entonces ahí el litio aparece como indisociable de la lucha antiextractivista de la minería metálica en su más larga historia, que no es tan larga en el caso argentino, pero que sí tiene actores y una robustez de entramado de actores que va configurando apoyos a lo que otrora fuera una lucha aislada de las Salinas Grandes en Salta y Jujuy en un territorio en específico. Aparecen, por supuesto, complejidades, digamos, ¿no?, como de posicionamientos y demás, pero en todo caso, en el largo tiempo se van sumando otras demandas, como por ejemplo lo que tiene que ver con la discusión eminentemente rentística del Estado y cuánta captación de renta hay o no hay. Entonces, ahí hace sentido efectivamente demostrar cómo las empresas eh, evaden, roban y no aportan lo que deberían aportar, y en eso suman, sin lugar a dudas, las denuncias de los organismos e instituciones públicas que se hacen hacia tres empresas en específico, las tres que están operando en el momento presente, hasta que efectivamente aparecen las redes transfronterizas, que acá les trajo Melissa Suárez, digamos, por ejemplo, el Observatorio Plurinacional de Salares Altoandinos, pero no solamente, las cumbres del agua por los pueblos indígenas que van entramando, digamos, y permeando la conflictividad del litio en el escenario de la pugna argentina hacia otras dinámicas y otro tipo de conflictividad socioambiental, y aparece sin lugar a dudas el año 2020 como un parteaguas, porque el año 2020 es una parteaguas en términos del contexto de oportunidades políticas para la conflictividad ambiental, en términos generales, digamos, porque es efectivamente la pandemia de COVID, con la quema de más de 1 millón de hectáreas en el país. Entonces hay un atravesamiento de la discusión en torno a la salud que pone otro contexto para poder
cuestionar los modelos de, digámoslo rápidamente, mal desarrollo o ecocidio, ¿no? Significantes que aparecen con mucha más fuerza a partir del 2020 en términos de la agenda socioambiental en Argentina. Y entonces mi hipótesis es que ese 2020 catapulta una agenda socioambiental en la cual la conflictividad del litio suma, porque son humedales altoandinos, y se permea en ella, digamos, hasta que efectivamente estalle, digamos, con la reforma constitucional provincial de Gerardo Morales, que es una reforma, no me voy a detener en eso, pero es hecha para el interés del poder corporativo y efectivamente la mayor extranjerización, en un contexto de radicalización, obviamente, política hacia la derecha de todo el país. Entonces, ese conflicto, que específicamente un actor que va a ser el Malón de la Paz, por lo menos en su impulso originario, porque digo, otra discusión es en qué deviene después el Malón de la Paz, pero en su impulso originario, digamos, son 400 comunidades, que ya no son 400 comunidades implicadas por el litio, sino que son 400 comunidades que articulan la demanda contra el saqueo del litio en el marco de la defensa por la tierra, de los bienes comunes, agenda más largo plazo, la defensa por el racismo, o sea, la lucha contra el racismo, la defensa antirracista, digamos, en clave que el racismo también es racismo ambiental en estos territorios, digamos, y efectivamente articulan una agenda que podríamos decir plurinacional y decolonial en el marco de una defensa por los territorios y los bienes comunes que, como atraviesan 2000 kilómetros desde Jujuy hasta Buenos Aires, van convidando en cada una de las ciudades que van parando a compartir el problema del saqueo de litio para Argentina. Ya no solo para sus vidas, la reproducción de sus vidas, ya no solo en términos de conflicto ecológico distributivo, sino en términos, por supuesto, de una discusión en torno a lo que podríamos llamar imprecisamente la soberanía, ¿no? O sea, tipo, en términos políticos para el conjunto de la sociedad. Eso es lo que dice más o menos la ponencia que les compartí y dejo a Debo. Bien, gracias, Mel. Bueno, gracias digamos, por la convocatoria. Efectivamente no llegué a presentar mi trabajo que en realidad es producto de, digamos, de un trabajo para mi tesis doctoral, pero que ahora estoy tratando de pensar en el rol de las mujeres. Lo comento rápidamente, en algún momento saldrá a la luz, pero el rol de las mujeres en esas disputas, bueno, y en torno a las políticas de cuidado, también pensando en cuidado ampliamente como el cuidado del territorio. O sea, eso es el comentario mínimo de lo que estaba trabajando y lo que pensaba presentar hoy y no sucedió. También tengo el problema de que un ratito tengo que salir a dar clases, así que voy a ser también breve. Bueno, a mí el trabajo me pareció, a ver, me pareció como súper potente. Me pareció potente en dos cosas que un poco son las que vos marcaste. Una marcaste y la otra creo que no. Y es en encadenar de alguna manera esto que estos conflictos o esta articulación de los conflictos con un contexto internacional en donde cada vez esa presión hace más, digamos, o sea, todo el tiempo lo que yo trataba de leer es, bueno, el contexto internacional en donde cada vez aparece una presión más grande por estos recursos, favorece o no favorece, o qué cuestiones de eso aparecen en estos conflictos socioterritoriales, ¿no? Y en qué medida eso permitiría o no la articulación de una gran cantidad de conflictos a lo largo digamos, no solo de la Argentina, sino regionalmente. Porque justamente lo que están diciendo, digamos, lo que el contexto internacional nos vuelve, por supuesto, a ubicar en una situación bastante, digamos, eh, extractiva, digamos, un rol en el comercio internacional muy claro, ¿no? Y de proveedora de materias primas. Entonces, por un lado, creo que en digamos, toda la primera parte del trabajo, en donde muestra eso, me parece que está muy bueno para después mirar las luchas socioterritoriales que a veces se piensan como por separado sin hacer el anclaje con qué es lo que está pasando en términos internacionales. Me parece muy difícil pensar hoy el litio si nosotros no pensamos en términos globales.
Por otro lado, hay cosas que me quedaron más claras con tu exposición recién, en el sentido de que yo tenía como una serie más de comentarios que, más que comentarios de preguntas, para pensando si esas preguntas podían, eh, digamos, al responderlas sumar en la construcción de ese trabajo. La primera pregunta que se me generaba era, bueno, entonces, ¿qué es lo que funciona? ¿No? O sea, a mí digo, en términos metodológicos, el trabajo no tiene la pregunta al inicio, que creo que es algo que vos lo dijiste, estaba muy en construcción, eh, pero la pregunta que yo me imaginé es la que vos dijiste acá, digamos, o la respuesta. Esa hipótesis es bastante similar a la que yo me imaginé, a la que vos dijiste acá, entonces, con más razón me parece interesante tratar de pensar, bueno, ¿qué funciona en este derrotero de estrategias y acciones, ¿no? Digamos, que vemos en el trabajo que vos vas en términos progresivos armando? Hay etapas en donde nosotros vemos digamos, que son más permeables, digamos, a estas estrategias tengan algún impacto en la política pública o que se frenen los proyectos. Hay reveses judiciales para las empresas, o sea, vos das cuenta en el trabajo sobre eso. También hay momentos en donde lo que parece que está, eh, un éxito, más allá de lo que funciona por fuera, un éxito es la capacidad de articulación de esos actores. Entonces, por ahí ordenar un poco, me parece que estaría bueno como ordenar un poco en esa pregunta. Bueno, ¿qué está funcionando acá? Y en ese sentido pensar cuánto dependen del contexto, eso que está funcionando, y cuánto depende de la estrategia de esos actores, y si es posible eso disociarlo o no, quizás no. Pero yo pensaba, ¿no? Digamos, en los casos que yo conozco, de Larós o en el de Salinas, yo pensaba, bueno, es pensable pensar como hipótesis que más allá de lo que hicieron, fue posible que se frenen los proyectos durante todo este tiempo, primero porque la presión sobre el recurso era menor, entonces ahí encadeno con lo que vos traés del contexto internacional. Y segundo, para no perjudicar el otro proyecto que estaba, esa sería como mi hipótesis a partir de conocer el caso, ¿no? Para no perjudicar el otro emprendimiento que estaba en curso, y que si esto se hacía un conflicto muy grande, era más fácil porque todavía no estaban discutiendo, me refiero a Tales de Jujuy, ¿no? Entonces, bueno, ahí me parece que está bueno pensar, ¿no? Estas estrategias que funcionan, ¿en qué medida son estrategias que se encadenan con esos contextos, o son estrategias distintas? Y poder pensarlas, ¿no? De alguna manera, ¿cuáles son las estrategias y en qué medida podemos nosotros pensarlas en función del contexto? Y en ese sentido me parece que el trabajo puede ganar mucho hilvanando estos conflictos, y también encontrando otra cosa que me parecía que estaba como en el subtexto, pero que no aparece ahí como muy claro. Bueno, ¿cuáles son esos espacios de socialización en donde ese conflicto va ganando fuerza? Digamos, hay espacios, digamos, estas experiencias, o cómo se producen esos procesos de aprendizaje, de dónde están, ¿no? A mí me parece que vos tenés un trabajo de campo súper rico, y que ahí está bueno que aparezcan con las voces de los actores contando un poco eso, ¿no? Y que pueda, ¿cuáles son los espacios en donde se socializan esas experiencias y permiten esa articulación y esa, digamos, como retroalimentación de los conflictos, para luego, de alguna manera, no poder conceptualizar todo esto en términos eh, de esos diferentes tipos de conflictos que al mismo tiempo van luego catalizando a otros. Para serte totalmente sincera, la lectura del texto me dejó optimista, o sea, en una como primera mirada. Entonces como que dije, bueno, frente a un escenario tan pesimista, un texto que me deja tan optimista, eh, porque me da la pauta de que hay conflictos que se van encadenando, y hay como una mirada a priori que para mí no está suficientemente explícita. Me parece que falta explicitarla más,
una mirada a priori que parece integrar esos conflictos, ¿no? Digamos, acá aparecen como si fuese un relato narrativo de uno sucede, el otro sucede, el otro sucede, parece que le falta como encadenarlos para que se entienda por qué se van multiplicando, pero bueno, en principio me parece que supone que a largo plazo va a haber cada vez una convergencia cada vez mayor, enfrentados a esta idea del capital digamos, del capital internacional, y las cuestiones de la demanda del litio, bueno, todo eso. También enfrentada, ¿no? Pero por otro lado, digamos, esta primera mirada como más optimista, después me deja una